Bueno, buenas tardes. Fíjense, vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Acá tenemos una función, ¿sí? Un gráfico, perdón, en el cual a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Ahora, fíjense acá qué pasa. Tenemos un valor de x, 0, y ¿cuántos valores le corresponden? 1, 2 valores de y. Entonces, podríamos decir que no es una función. ¿Por qué? Porque a un valor de x le corresponden dos valores de y. Fíjense que acá pasa lo mismo. Este de acá, estas dos valores comparten el mismo valor de x. Las dos tienen la misma coordenada. Supongamos que este fuera 4. Este punto sería 4 de x y supongamos 3 de y. Y este punto sería 4 de x y menos 2 de y, por ejemplo. Entonces, como comparten el mismo número, la misma función, no podemos decir que eso es una función, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo un gráfico de una manera, por ejemplo, vamos a hacer así. Ahí podríamos decir que tampoco es una función porque claramente estos puntos comparten, ¿sí?, a dos valores de x. A un valor de x se le corresponden 2 de y. Es decir, una forma fácil de ver si es o no función es decir, bueno, ¿qué pasa? Si yo agarro una regla y la pongo de forma paralela al eje y, si yo voy corriendo esa regla, ¿cuántas veces corto a la gráfica? Una sola vez la corto siempre. Listo, entonces es una función. Ahora, si yo la corto más de una vez, por ejemplo acá, fíjense, si yo la corto ¿dónde? Acá y acá. Dos veces, siempre la corto dos veces, entonces no es una función, ¿sí? Lo mismo acá, si yo trazo una recta paralela al eje y, van a ver que la gráfica se corta más de una vez, por lo tanto tampoco es una función. Con respecto a los sistemas de ecuaciones, nosotros por ejemplo tenemos un sistema de ecuación, ¿sí?, x menos 3y igual 1 y 2x más 6y igual 4. ¿Qué es un sistema de ecuación? Un sistema de ecuación son dos ecuaciones, ¿sí?, que se pueden o no intersectar en un punto. Si yo graficara estas dos rectas, ¿sí?, estas son gráficas de ecuaciones lineales, es decir, son rectas en el plano. Rectas, es decir, si yo graficara esta va a ser algo así y esta va a ser algo así, ¿sí? Un sistema de ecuación se puede clasificar en tres cuestiones posibles. Por ejemplo, puede ser un sistema compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Un sistema compatible determinado es cuando admite una única solución, es decir, que yo le doy un valor a x, un valor a y esta igualdad se cumple, y el mismo valor a x y el mismo valor a y también se cumple esta igualdad. Un compatible indeterminado es cuando hay infinitas soluciones, es decir, que hay infinitos números que yo al poner acá y acá me van a dar 1 y al poner acá y acá me van a dar 4. E incompatible cuando no encuentro un par de números de manera tal que al reemplazarlos en las letras se cumplan las igualdades. Entonces, una de las formas prácticas de resolverlos es despejando. Hay dos formas, uno es el método de sustitución y el otro de igualación. Yo voy a empezar por el de sustitución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar de esta ecuación la x, por ejemplo. Entonces, ¿qué me queda? Que x es igual, el menos 3y que está restando lo paso para allá sumando. Entonces me queda 1 más 3y. Y ahí tengo supongamos que esta era la ecuación 1 y esta era la ecuación 2. Esta es mi ecuación 3. Ahora, ¿qué voy a decir yo? Yo sé que x vale esto. Cuando sepa cuándo vale y, me va a dar un número. Mientras tanto, y es un posible número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esta ecuación en esta. ¿Por qué? Porque yo así tengo dos variables. Yo necesito que solo haya una variable. Entonces, de esa manera lo puedo resolver. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. Este es el método de sustitución. Entonces voy a venir acá y voy a decir
2x, bueno, 2x. Y en vez de poner x, reemplazo la x por lo que vale x. X vale 1 más 3y. ¿Sí? 1 más 3y. Entonces, x vale 1 más 3y. Muy bien. Más 3y. Y después que dice más 6y igual a 4. Y ahí me quedó una ecuación con una sola incógnita. Entonces voy a hacer la propiedad distributiva. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6y. Recuerden que se multiplican los números, la letra no cambia. Más 6y igual a 4. Y ahora me queda que 6 más 6 es 12. Y igual a 4. Y este 2 que está positivo pasa restando. Y ahora me queda que y es igual 4 menos 2, 2. Y el 12 que estaba multiplicando lo paso dividiendo. Entonces y es igual, esto es una fracción, 2 sobre 12. Si yo la simplifico queda 1 y 6. Entonces me quedó 1/6. Y acá ya el valor de y, a esta la voy a llamar mi ecuación 4. ¿Qué pasa? Si yo ya conozco el valor de y, ahora que me falta conocer el valor de x, entonces reemplazo acá y me queda que x es igual a 1 más 3y, pero y vale 1/6. Entonces 3 por 1/6. Hago esa cuenta y me queda 3 por 1/6, me da 3/6, que es 1/2, y 1 más 1/2, me quedaría 2 más 1, 2, 2 por 1, 2 más 1, 3, 3/2. 3/2. Entonces la solución a este ejercicio va a ser el punto 3/2 de x y 1/6 de y. ¿Sí? X, y. Bien, ese es el sistema de sustitución. Entonces, otra forma de hacerlo sería de igualación. Entonces yo, una vez que despejo acá la x, lo que podría haber hecho también es despejar la x de esta segunda ecuación. Entonces, yo que hubiese hecho, vamos a seguir acá. Despejaba la x, entonces me decía que x era igual a 4 menos 6y, porque ahí hay más 6y, y como el 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cómo se llama? Método de igualación. Voy a igualar, vamos a llamarla a esta la ecuación 5. Voy a igualar la ecuación 5 con la ecuación número 1. No, 3, perdón. La ecuación número 3. Voy a igualar 1 y 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 4 menos 6y sobre 2 igual a 1 más 3y. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que también me quedó todo con la misma variable, y. Entonces ahora vengo y digo, aplico la distributiva acá. 4 dividido 2, 2. 6 dividido 2, 3. Igual a 1 más 3y. Entonces ahora paso este menos 3 para allá y me queda el 1 para este de acá. 2 menos 1 igual a 3y. Menos pasa más 3y. Entonces acá me queda 1 igual a 6y. El 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda que y es igual a 1/6. Como me había quedado acá. O sea que cuando yo vaya a reemplazar acá, me va a dar lo mismo. Este sistema, como tiene una única solución, no hay otra solución. X tiene que valer esto y este es un sistema compatible determinado. ¿Sí? Bien, eso es lo que respecta a sistemas de ecuaciones. Entonces, en ese práctico, nosotros tenemos sistemas de ecuaciones que están armados y después dice, en una función de cine organizada por el Club del Barrio, se cobró 5 pesos la entrada para adultos y 3 pesos la entrada para menores. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, tengo que armar la ecuación. Entonces, por ejemplo, una forma de armarla sería, si dice que se cobró 5 pesos la entrada para adultos y 3 para menores, y que recaudaron 516 pesos, entonces yo voy a decir, a X lo voy a llamar a los adultos. Y ahí lo voy a llamar a los menores, porque estábamos hablando de adultos y menores. Entonces me dice que 5 pesos la entrada para cada adulto. Entonces digo 5 pesos para cada adulto, más los 3 pesos que le cobraron a todos esos menores. En total recaudamos 516 pesos. Esa es una forma de armar una ecuación. ¿Sí? Y fíjense que después dice
que en total asistieron 140 personas. De esas 140 personas fueron los adultos más los menores, y en total sumaron 140. ¿Qué me quedó armado? Un sistema de ecuación. Entonces, una vez que armo el sistema de ecuación, lo único que me queda por hacer es resolver. Y acá voy a encontrar un resultado que va a ser lo que vale la entrada de los adultos y lo que vale la entrada de los menores. Bien. Luego, indicar si las siguientes expresiones son polinomios o no. Bien, recordar que un polinomio, ¿sí?, es una expresión algebraica que tiene algunos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 2x al cuadrado más 1x más 3x al cubo, eso es un polinomio. ¿Por qué? Porque los exponentes de estas variables, ¿sí?, son enteros y positivos y no son radicales. Entonces, siempre que pase esto, estaremos en presencia de un polinomio. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 2x a la raíz cuadrada de 2 más 3x, esto no es un polinomio. ¿Por qué? Porque acá tenemos un radical. Si yo tuviera, por ejemplo, raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 1, sí es un polinomio. ¿Por qué? Porque este no afecta a la letra, a la variable. Solo pasa cuando afecta a la variable. Si yo tengo x a la menos 2 más 3, no es un polinomio. ¿Por qué? Porque el exponente es negativo. Si yo tuviera x a la 1 medio más 3, por ejemplo, tampoco es un polinomio. ¿Por qué? Porque el exponente no es entero. Bien, entonces esas son las posibles situaciones que puede dar para que no sea un polinomio. Si no sucede nada de eso, puedo asegurar que es un polinomio. Luego, vamos a este de acá. ¿Qué digo yo? Yo sé que el grado del polinomio es el exponente más alto del polinomio, en este caso el 3, entonces el grado de este polinomio es 3. El coeficiente principal va a ser el coeficiente que acompaña a las variables. Los coeficientes son esos numeritos que están pegados a la letra. Bien, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a la variable que tiene el mayor exponente? Justo en este caso también es 3, o sea que el coeficiente principal también es 3. Y vamos a agregarle acá, que no le agregué, por ejemplo, más 4. Y el término independiente, ¿quién sería? Aquel que no está acompañado con ninguna letra, el que está solito. Entonces en este caso sería el 4 más 4. Si dijera menos 4 sería menos 4. Bien, entonces ahí tenemos grado, coeficiente principal y término independiente. Y por último, cuando yo tenga que sumar polinomios, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 2x al cuadrado más 3 más 3x al cuadrado más 5. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sumar los que tienen la misma letra y el mismo exponente primero. Entonces digo 2 más 3, 5x al cuadrado. Y este, 5 más 3, 8. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos.